porque los partidos oficialistas tienen una ventaja sobre los partidos de oposición y es que tienen el poder. Y más cuando están en reelección. Entonces, por eso dije que un año exactamente, y un año preelectoral. Miren, lo que se va a planificar es, eso lo digo yo, ¿verdad? Porque es lo que ocurre, hacer una planificación por provincia, priorizar obras en las provincias y terminarla antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque se entiende que eso puede arrojar un caudal importante de votos. Por ejemplo, en la ciudad de Santiago, que ya se está hablando de 250 millones de pesos, en una casa presidencial para despachar directamente desde ahí, no solo a Santiago, sino al Cibao. Eso tiene una estrategia política al final del camino. Es interesante porque Santiago puede ser incluso hasta la capital dominicana. Tiene las condiciones. ¿Tú estarías de acuerdo, Joaquín, que Santiago fuese la capital del país? No, yo creo que estamos bien con Santo Domingo. Entonces, como segunda capital, por si acaso, ¿verdad? Y ustedes saben que el caudal de votos que aporta no solo Santiago, sino el Cibao, realmente son los que uno puede decir que quitan y ponen presidentes. ¿Qué sucede en Santiago? Bueno, el PLD tiene un candidato de Santiago con una buena imagen dentro de la provincia. Entonces, colocar una casa presidencial, una vicepresidenta que es de allá, un presidente que sus orígenes son de allá también, puede ahí ir como nivelando la balanza y contrarrestar lo que el otro candidato puede presentar como santiaguero, que es. Y en las otras provincias, bueno, lo que hay que hacer es priorizar, y eso es lo que hacen los gobiernos porque tienen los recursos. Por eso yo digo que los partidos que están en el poder tienen cierta ventaja sobre los partidos de oposición. Ahora, cuando no vale eso es cuando el pueblo se empodera y dice no más. Puede tener todos los recursos del mundo, pero cuando el presidente dice no más, el pueblo dice no más. Bueno, más. El pueblo dominicano es complicado. El tercer año de cualquier gobernante en República Dominicana es un reto. Uh-huh. El tercer año marca, no el primero ni el segundo, el tercer año marca el rumbo que el pueblo habría de tomar. Y uno lo que espera es que el presidente Luis Abinader no cometa errores, que sepa cohesionar un proyecto, si es así como tú lo planteas, porque en política todo no está escrito. El PLD perdió las elecciones en el 2000 y tenía el poder y saca apenas un 24% de los votos en una experiencia electoral donde Hipólito Mejía se alza con el poder. Hay que decirlo. El PLD estaba ahí y el PRD pierde las elecciones en el 2004 teniendo el poder en el 2000. Sí, pero hay una situación que se dio especial que todo el mundo la conoce, no vale el caso traer la colación, que se dio en ese año, porque suceden cosas. Yo creo, doctor, sin lugar a dudas, que si en el año 2000 el candidato no hubiese sido Danilo, un hombre sin discurso, un hombre sin brillo, un hombre sin ángel, si hubiese sido presidente, el candidato... Pero armaba el muñeco para que ganara. Sí, pero si hubiese sido candidato presidencial... El estratega del PLD. Sí, que está bien, como estratega está bien. Pero si yo creo que si el candidato hubiese sido el mismo presidente Leonel Fernández... Perdía. Sí, pero podía ser diferente. Leonel Fernández, porque se esforzó más de que le pidieron ponerse los pantalones y modificar la Constitución. Si es candidato en el año 2000, Leonel Fernández perdía las elecciones y el liderazgo político pasaba inexorablemente a las manos de Danilo Medina. Hay que decir, doctor. ¿Por qué perdió el PLD el 2000? Porque perdió. Hay que decir que tras periodos consecutivos de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, la figura fresca en la política, Luis Rodolfo Abinader Corona, vendiéndole al país un cambio
sectores sociales que nunca en la República Dominicana lo habíamos visto, doctor. Nosotros que hacemos vida pública por muchos años, involucrado en tema político y ponerse unos tenis, un jean y una franela y ir a apoyar un cambio fuera los corruptos, y que tras asumir y ganar la presidencia de la República, Luis Abinader, muchas de esta gente que nosotros como figura pública la teníamos enmarcada en un cuadrito y le prendíamos la velita a los creyentes, los que creen en las velitas, doctor, finalmente mostraron su refajo, como decimos en un algo popular. El presidente gana la presidencia de la República, se le entrega en el país en medio de una pandemia, préstamo por aquí para resolver bien, salió el presidente Luis Abinader con un 95% del manejo del tema de la pandemia. Empezamos entonces la lucha anticorrupción, escándalo en el país, ocupando las primeras planas, y todo el mundo pendiente, acaparando la atención de esta lucha anticorrupción y de personas con cajones de pruebas documentales de los robos que gente ligada al pasado gobierno y muy cercana al presidente de la República del entonces, Danilo Medina Sánchez, fueron apresados y guardando prisión, y todo se ha ido como desboronando. Ya el país, la República Dominicana, incluso yo siento de manera personal que ha habido una baja en el tema, aunque el presidente Luis Abinader ha dejado este tema en manos de la justicia, del caso de corrupción, pero veíamos en cada discurso del presidente referir el tema de la corrupción y de los corruptos, y eso desapareció ya de los labios del jefe del Estado y de los expedientes sin agotar los debidos procesos, doctor, que usted aquí es el que maneja y odaliza esos casos de debido proceso. Hemos visto cómo se han variado medidas porque se alega que no han aportado las pruebas suficientes. Entonces ya el país vivió lo que es la lucha anticorrupción, y pueden mover las teclas que muevan y ya el país no se va a sorprender. No han sido las pruebas, doña Emma, lo de la corrupción ha sido el tiempo previsto para la prisión preventiva, que declararon los casos complejos, y en muchos casos se ha cumplido el tiempo máximo que la legislación prevé, que son 18 meses de prisión preventiva, y está claro que estas gente han debido salir, y yo apoyo 100% que hayan salido los que salieron, porque no podemos construir el derecho procesal penal ni la justicia en la República Dominicana al margen de las normas. Pero se cayó el discurso en el país de la lucha corrupción. Pero yo no diría que es que ya la gente no tiene, yo no diría que es que se cayó. Yo doctor. lo que diría es que el presidente tiene el propósito de reelegirse y bajó la guardia y ha hecho cambios en la tonalidad del discurso. Eso es delicado. Eso puede ser un punto débil para el presidente, porque su punto fuerte fue la lucha contra la corrupción. Por eso digo que el tercer año de cualquier gobierno en República Dominicana es el parámetro definitivo de lo que puede ocurrir. Yo decía, el PLD perdió porque el PLD de 1996 a el 2000 era un partido pequeño, era un partido de cuadros, y era un partido que comió para sí, por eso le llamaron come solo. El PLD aprendió a abrir las puertas, las compuertas de ese partido cerrado a partir del periodo del 2004, cuando vuelve Leonel Fernández al poder, y entonces le da una apertura, masifica el partido, llegándose a convertir en un monstruo político que pierde las elecciones por él mismo, porque Luis Abinader gana las elecciones por la división del PLD. Hubiese el PLD, aún con toda la corrupción, gobernado de nuevo. Pero la salida de Leonel Fernández tuvo un impacto muy fuerte, los hechos de corrupción y el manejo torpe de la Junta Central Electoral, especialmente con la suspensión de las elecciones de febrero del año 2020, que marcaron definitivamente la ruta al poder de Luis Abinader. Pero te está obviando otro elemento que se suma, es el candidato que presentó el PLD. Bueno, el candidato, que se vendió, porque ese candidato es el resultado de la división. Sí. Si es Leonel Fernández el candidato, Leonel Fernández, las encuestas decían que ganaba las elecciones. Ahora, el PLD llegó a acumular tanto poder, y Danilo Medina llegó a endiosarse tanto en el ejercicio del poder, que creyó que podía prescindir de Leonel Fernández. Es lo mismo del PRD histórico, que Peña Gómez y Magluta
pudieron ser presidentes los dos y ambos se cerraron las puertas, se obstruyeron. Es como en ajedrez, una propia pieza tuya se convierte en una obstrucción para tus movimientos. Entonces, en el caso de Luis Abinader, habrá que ver cómo él maneje este tercer año. Porque las encuestas que se están haciendo dicen que él está con un nivel de intención de votos alto. Dice Hipólito Mejía que tiene un 46% de intención de voto. Dice una encuesta latinoamericana que se hizo recientemente que tiene un 59% y que Abel tiene un 21% y Leonel Fernández un 18%. Y claro, la simpatía, la intención de voto son categorías políticamente diferentes. Se pueden convertir en votos. Ahora, las debilidades que tiene Luis Abinader serían en parte sus propias gentes. Doctor, ¿usted no cree que cuando Luis Abinader, que ya debe ser próximo el año que viene, oficialice su candidatura a la reelección, cuando ya él diga voy a un segundo periodo, a un segundo mandato, ¿usted no cree que esa intención del voto y esa simpatía se solidifican un poco? Mira, yo pienso que Luis Abinader ya ha dicho que va a ser candidato. Claro. No lo ha dicho. No lo ha dejado ver. La sorpresa, lo ha insinuado, la sorpresa de Luis Abinader estaría ligada a quién llevaría él como candidato vicepresidencial en medio de todo este cúmulo de intereses que se cuecen. Lo debería repetir. No, va a repetir, seguro. Bueno, ahí es que yo digo que estaría. Hay que ir a las urnas, hay que ir a las urnas. Podría haber sorpresas. Y recuerden que Luis Abinader ha perdido 2 estrategas que hay que ver a quién él coloque en el escenario político. Mira, tiene Luis, corrupción. Si las elecciones fueran hoy, Joaquín, ¿sabe quién sería? Si fueran hoy, ganaría. Hay una pausa, Ismael. Abinader hoy. Mira, hay una pausa, pero antes de la pausa, dame esta nota rapidito. Sí, voy a decir quién va a ser el jefe de campaña. Es una invitación, almuerzo navideño, para periodistas y comunicadores de este programa. El miércoles 28 de diciembre a las 12 del mediodía en el restaurante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Barahona. Nos invita el doctor Edgar Augusto Feliméndez y Víctor Fernández, el alcalde de Barahona. Para todos, esta invitación para el miércoles 28. ¿Okay? Bien. Gracias por la invitación. Yo creo, antes de la pausa, que si hay que escoger un candidato o un jefe de campaña. Y eso para que la gente se mantenga en expectativa. El jefe de campaña probable de Luis Abinader es Luis Eligio Jaques. Eligio Jaques. Caramba, vamos a la pausa, Ismael, para que él no lo ha dicho, pero lo ha insinuado. Ya entre funcionarios del gobierno, Joaquín, están con su lineamiento, con su promoción. Y, por ejemplo, el ministro de Educación Superior de la MESID, doctor, su amigo Franklin, ya tiene, incluso de acuerdo a la información que me han suministrado, en su cuenta, en la cuenta de la MESID, una gorra del presidente con 4 años más, ya bien bonita. Eso es. Doctor, usted la está viendo, la promoción de Franklin, mírela aquí. 4 años más para Luis Abinader. Los funcionarios ya están en eso, ya están puliditos en qué tienen que hacer. Bueno, realmente el PRM definió la candidatura de Luis Abinader cuando modificó los estatutos del partido, y la cuestión que dijo en ese momento era que esa modificación se hacía para que los estatutos del partido fueran cónsonos con la Constitución, que la Constitución permite 2 periodos consecutivos, y no hemos tenido en el PRM algún candidato que sume tanta simpatía que pudiera competir con Luis Abinader. Se tiene ahí a Ramón Alburquerque y se tiene a David Gómez Mazara. Pero David Collado está aspirando todavía. David Collado es un político que podría eventualmente llegar a ser presidente de la República, dependiendo de cómo se manejara. Pero si él lanzara una candidatura ahora, perdería de calle de Luis Abinader, porque hay una realidad.
Si se hace una convención, quien maneja las estructuras del PRM es Luis Abinader, no es Collado. Collado podría tener simpatías, como tuvo simpatías doña Milagro Ortiz Bosch en el periodo donde era presidente Hipólito Mejía. Llegó a tener un 72% de simpatías en un determinado momento, pero no tenía estructuras partidarias. De ahí que, careciendo de estructuras partidarias, ella estaba llamada a perder una convención. El PRD pudo haber retenido el poder, obviamente, si Hipólito Mejía hace un rejuego y le permite el paso a la vicepresidente, le permite el paso con su propia estructura. Ganaba doña Milagro y podía aclararse la decisión que tomó Hipólito Mejía con el hoyo Baninter, que en términos económicos los economistas coinciden en señalar que fue la decisión correcta para sanear la economía del sistema bancario del país, que no fue un error el haber permitido que esos 55.000 millones de pesos pudieran ser redistribuidos entre ahorrantes del sistema financiero para evitar un colapso del sistema. Pero en ese tiempo obviamente pesaba tanto y no había un discurso, no había una información tan clara del sector del gobierno que Hipólito Mejía perdió las elecciones. Pero no hubiese sido lo mismo si el candidato hubiese sido alguien distinto a quien habría apoyado, quien era presidente del partido para ese entonces, el licenciado Atoy de Cans, que llegó a alejarse de Hipólito Mejía y prefería votar por el diablo, votar por Hipólito, porque Hipólito impuso la reelección cuando el PRD era un partido con una tradición antireeleccionista. 48 veces dijo Hipólito pero que no ya iba. no es así. No es el PRD quien gobierna ahora, es el PRM, y el PRM es reeleccionista. Esta es la realidad política. Las cuestiones políticas se pueden repetir, son cíclicas y puede ocurrir que suceda.